Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, je. Ya, entonces voy a anotar la fecha del examen. 6 de, entonces, primer examen. Entonces, primer parcial el 6 de abril, ¿no? Sería más abril. 6 de abril. 6 de abril. Los temas van a ser lógica y conjuntos. En hora de clase, ¿no? En hora de clases. En hora de clase. Ya, entonces, eso que, como estoy grabando esto, lo voy a mandar, entonces los que no están pasando clase van a leer esto, ¿no? Primer parcial, el 6 de abril, lógica y conjuntos, en hora de clase, 6, podemos dar a las 7, ¿no? Para los que están en trabajo, llegan a su hora, ¿no? Entonces, podemos dar de 7 a 9, podemos dar. Ya, para que todos estén, ¿no? Sin atraso, ¿ya? ¿Estaría de acuerdo? ¿Están de acuerdo a las 7? 7 a 9. Podemos dar también a las 6, ¿no? 6 a 8. ¿Está bien la hora? Podemos dar a las 7, 19 a 21 horas. Ya, 19 a 21 horas, ¿ya? Ese va a ser entonces el examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están escuchando? ¿Estamos de acuerdo? Para esa fecha de examen, 6 de abril. Hay 23 participantes. Estamos quedando con los 23 participantes, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí quedamos. ¿Estamos de acuerdo con la fecha? No voy a mover después, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar con la materia. Voy a borrar, como van a ver esto ya, entonces como está, va a estar grabado, van a ver. ¿Ya? Ya. Entonces, habíamos quedado en una demostración, el método disyunción por casos, ¿no? El teorema era lo siguiente. A ver, aquí tengo Sierra. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver. Esto es ya. Eh,
este teorema. Habíamos demostrado lo siguiente. Uno de, este sí solo sí es la doble implicación, ¿no ve? Es significa, sí solo sí. En la clase anterior habíamos demostrado una de ida. Este habíamos demostrado, ¿no ve? A ver, así es. A ver, vea, usar esto. Usar esto, a ver, sí. Habíamos dicho que era un teorema entre lo siguiente, ¿no? Si A por B es 0, ¿cuál era el ejercicio? Un lado vamos a echar, a ver. Si A por B es 0, entonces A es 0 o B es 0. Eso habíamos demostrado, ¿no? Esta demostración. Nos habíamos elegido en una lógica, una equivalencia lógica, porque si denotamos con su simbología de lógica, sería, para nosotros sería este P, este sería Q y este sería R. Así estaba, ¿no es cierto? Las demostraciones de este tipo. P implica Q o R. ¿Ve? Es que ya demostrar, pero no había una forma de demostrar directamente, entonces hemos recurrido a una equivalencia lógica. La equivalencia lógica era esta, ¿no? P y no Q implica R. Ese era. Este método se llama, generalmente en los libros no dice el método, pero yo le he puesto el nombre, ¿no? Este método es disyuncional. Entonces, O es disyunción. Entonces, el método era este es el método disyuncional. Listo. Eso es lo que habíamos hecho en la anterior clase. Pero habíamos planteado lo siguiente. En un teorema, lo siguiente. Es en los números reales, ¿no? Estoy asumiendo los números reales. En los reales. Cálculo 1. ¿Ya? Así. Si A es 0 o B es 0, ¿no? Entonces, A por B es 0. ¿Debe? Y con eso se completaría el ciclo, ¿no? Este teorema, ¿no? El método directo, más o menos, que no podía funcionar, ¿no? A0 o B0, tenemos como dos premisas. Entonces, habría que buscar un método alternativo. Entonces, el método alternativo para este tipo de demostraciones es el método disyunción por caso. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar de esta manera. Con rojo lo voy a anotar esto. Sí está. Aquí voy a poner P, aquí voy a simbolizar con Q y aquí voy a simbolizar con R, ¿no? Entonces, la fórmula proporcional está de esta manera. P o Q, ¿no? Implica R. El método directo no me va a ayudar, ¿no? No hay argumentos para llegar a partir de P o Q, llegar a R. Entonces, yo voy a recurrir a un método demostrativo. El método se llama disyunción por casos. Entonces, ¿en qué consiste? En su equivalencia lógica. Dos casos. P implica R, primer caso, ¿no? Q implica R. Listo. Este método se le llama disyunción por casos. O la O. Disyunción por casos. Por casos. Listo, ¿no?
En los libros van a ver este tipo de teoremas, ¿no? P o Q implica R. Entonces, vas a escuchar este tipo de equivalencia. Este primer paréntesis va a ser el primer caso y el segundo paréntesis va a ser el segundo caso. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, demostremos. Primer caso, entonces, aquí. Primer caso, así funciona. Primer caso. Listo, primer caso. Entonces, lo voy a plantear. El primer caso. P implica R, ¿no? ¿Cuál es P? P es A igual a 0. Si A es igual a 0, entonces A por B igual a 0. Es lo que hay que demostrar. Entonces tengo una premisa A igual a 0. Estoy en los números reales. Entonces yo voy a partir de lo siguiente. La única premisa que tenemos A igual a 0. Entonces voy a escribir así nuevamente. A igual a 0. B multiplicar por un número distinto de 0. Voy a multiplicar por B, ¿no? Pero B distinto de 0. Si fuera 0, A por 0 sería 0, 0 por 0, 0. Entonces no estaría demostrando nada. Entonces, como estoy multiplicando por un B distinto de 0, voy a multiplicar por la izquierda. Voy a tener lo siguiente. A por B igual a 0 por B. He multiplicado por la izquierda, por B. Pero sabemos que cualquier número real por 0 es 0. Entonces yo tendría que este es 0. Entonces A por B. A ver, ya, entonces tendríamos lo siguiente. A por B igual a 0. Demostrado. ¿Ve? Fácil. El segundo caso sería Q implica R. Entonces, segundo caso aquí. Segundo caso. Segundo caso. El segundo caso, ¿cuál sería a demostrar? ¿Qué proposición a demostrar? ¿No? Sería P. ¿Cuál es Q? B. Entonces, si B es igual a 0, entonces A por B es igual a 0. Listo, es lo que hay que demostrar. Entonces, nuevamente, el razonamiento es bien sencillo en este caso. Entonces digo, como B es igual a 0, ¿no? Aquí anotamos B igual a 0, ¿no? Entonces yo puedo multiplicar por un número A, ¿no? Pero este A nuevamente es distinto de 0, para que no se anule el B. Entonces, ¿por cuál lado tendría que multiplicar? ¿Por la izquierda o por la derecha? En este caso, por la izquierda, ¿no? Por la izquierda. Entonces voy a tener A por B igual a A por 0. Cualquier número real multiplicado por 0 es 0. Entonces tendría A por B igual a 0. Listo. Estaría demostrando los dos casos. Primer caso, segundo caso. Entonces, lo que he demostrado en realidad, esta que estoy marcando con amarillo. ¿Ve? Este he demostrado. Pero el amarillo me dice que su equivalencia lógica es el P o Q implica R. Entonces, en realidad he demostrado P o Q implica R, ¿no? Por equivalencia lógica. Entonces, siempre es bueno finalizar la demostración con eh, de una manera clara. De una manera clara. Entonces, yo digo entonces, así, ¿no? Así, eh, así, si A es 0 o B es 0, entonces A por B es 0 y termina la demostración, ¿no? Ese es el método disyunción por casos, ¿ya? Disyunción por casos. Así funciona. Es en cualquier libro de cálculo, de álgebra, cuando estén en este tipo de lógica, entonces ahí está aplicando este tipo de equivalencias lógicas.
Eso es, ¿ya? Bien, ¿se entiende este método? ¿Se entiende? ¿Qué parte no se entiende? Porque esto es lo que ustedes van a ver solamente en lógica, después ya no se va a ver más. Es que la parte demostrativa generalmente los libros no está escrito así de manera detallada. Entonces, de lógica hay que rescatar ese tipo de argumentos para hacer demostraciones. ¿Ya? No lo olviden esto. ¿Ya? ¿Está claro? A ver, ¿se ha entendido lo que he hecho? ¿O no se entiende lo que he hecho? Ya, yo creo que sí, ¿no? Vea, ya, ¿cuántos métodos ya tenemos? Ya tenemos varios métodos, ¿no? A ver, vas a ver qué tipo de método estamos viendo aquí. El primer método era, aquí voy a anotar otra vez, el método directo. El método directo. Ese es el que, ¿no? Está en el libro eso, ¿no? Un conjunto de premisas y hallamos la conclusión. Manipulamos las premisas y hallamos la conclusión, ¿no? Ese era el método directo que está trabajando el libro. Un segundo método que hemos detectado es por la concha recíproca, ¿no? Por la concha recíproca. Método, a ver, ¿cómo ponemos aquí? El método de la concha recíproca. Aquí. De la contra recíproca. Y eso está eh, basado en la fórmula, ¿no? De esta equivalencia lógica. P implica Q, es equivalente a no Q, implica no P. ¿No ve? Este era el método. Hay un tercer método que hemos visto también, el método, el condidimensional. Entonces, es el anterior de este ejercicio, el método condi, disyuncional. Disyuncional. Listo, el anterior. Un cuarto método hemos visto ahora hemos visto en este ejemplo, el método disyunción por casos. Disyunción por casos, ¿ve? Por casos, en este caso. ¿Ve? Primer caso, segundo caso. Entonces así vamos demostrando, ¿no? ¿Cuántos métodos hemos visto? A ver, 1, 2, 3, 4. Hay más métodos, ¿no? Hay más métodos. El método a ver, aquí yo tengo anotado el método a ver, método por construcción. El por construcción es en cálculo 1. En cálculo 1 no han visto todavía límites, ¿no? Porque les debe faltar límites. Números reales de demostración. El límite es un método, es eh, del aparato epsilon delta. El límite, los que han llevado cálculo, ¿no ve? Los que han llevado cálculo, entonces hay un método, el método eh, por, por construcción. Entonces hay que construir un objeto tal que verifique una proposición. Ya, en cálculo 1 se ve eso. A ver, voy a abrir, a ver, yo creo que me digan ustedes si este método, los dos métodos antes, este método último que has visto, ¿se entiende la estrategia? No están mencionando nada, pero Sí, ingeniero, se entiende. ¿se entiende, ve? Ahora Sí, voy a abrir, a ver, voy a abrir página, en 5. Aquí un método nos voy a mostrar, el método 5, digamos, no, el método directo va a fallar, ¿no ve? Ya, voy a ir por la contrarrecíproca. Esta lógica voy a manejar por la contrarrecíproca. Así voy a demostrar. Entonces, no voy a poder tampoco, ¿no?
Este es el conde y disyunción, ya están armaditos. Entonces, cuando ya están armaditos, entonces vaya a recurrir a estos métodos, ¿no? A estos dos métodos que estoy subrayando. Pero el 1 falla, el 2 falla, entonces yo puedo sacar como sacar un método como sacado de la manga. Es el método por contradicción. Entonces, este método, ¿no? Por contradicción. Ese método se aplica cuando uno ya ha agotado los métodos y dice, no puedo. Entonces, iré por contradicción. Ese método de contradicción es bien, es muy lógico y efectivo, ¿no? Efectivo. Entonces, consiste en lo siguiente. El método por construcción funciona así más o menos. A ver, primero vemos el método por contradicción. ¿Cómo funciona? A ver, voy a abrir página. Funciona así. A ver, voy a plantear un teorema. Un teorema. Aquí bonito vamos a plantear, ¿no? Teorema. Ya, teorema. Los teoremas se demuestran, ¿no? Si, a ver, ya hemos demostrado esto. Si, a ver, si X, a ver, lo que hemos demostrado, a ver, si X cuadrado es par, digamos, ¿ve? Ya hemos demostrado. Es par, entonces X es par. ¿No? Así hemos demostrado, ¿ve? Funciona. ¿Qué método hemos aplicado? Hemos aplicado el método directo. No, el método por la contrarrecíproca era, ¿no? Ustedes lo van a ver con la contrarrecíproca. Digamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Este tiene que darme tiempo, Zoom ilimitado. Límite de tiempo, 40 minutos, ¿no? A ver, ¿qué tiempo tenemos ahora? Dice 9 minutos, ¿ya? Entonces, voy a mandar otro enlace. Voy a ver, creo que algo me ha fallado. ¿Ya? En 9 minutos, a ver, así funciona. Yo quiero demostrar esta implicación. A ver, esta implicación quiero demostrar. Ahí vamos a, en 9 minutos vamos a explicar esto. A ver, ¿qué implica que quiero demostrar? ¿Ya? Falla el método directo. Por la contrarrecíproca falla también. Entonces, yo voy a ir por la contrarrecíproca. Yo digo entonces, iré por contradicción. Por contradicción. Listo. ¿Ya cómo funciona? Yo quiero demostrar que esta implicación sea verdadera. Es lo que se demuestra en teoremas de este tipo. P implica Q más o menos. ¿Ve? A partir de P, concluir Q, sabiendo que P es verdadero siempre. Y concluir la veracidad de Q. Es lo que queremos generalmente demostrar. Bien, entonces yo digo por contradicciones. Yo, como he fallado en los anteriores métodos, entonces yo digo, trataré de demostrar su negación. Su negación de P implica Q es P y no Q. Eso hemos hecho en tablitas, P y no Q. ¿A ver? P y no Q. Entonces yo voy a tratar de demostrar que su negación es verdadero, ¿no? Que su negación, P implica Q, su negación es verdadero. Pero su negación de una implicación es P y no Q. ¿Ve? P y no Q. Entonces, en este que estoy marcando con amarillo, ahora la idea es que esto tenga una contradicción, que tenga una contradicción aquí. Tengo que buscar una contradicción teórica. Si encuentro una contradicción, entonces yo digo que esto lo que estoy planteando es falso, ¿no?
es contradictorio. Entonces, la negación de implicación es falso, ¿no? Como es falso, P implica Q es verdadero. Esa es la lógica. ¿Ya? Nuevamente, entonces. Quiero demostrar P implica Q. P implica Q. Listo. Ya, me fallan los métodos. Entonces, yo digo, entonces, trataré de demostrar que su negación es verdadero. Su negación es verdadero. Pero su negación de una implicación es P y no Q. Ya listo, planteado el problema. En P y no Q yo busco una contradicción, de alguna manera. Yo tengo que bregar, porque va a haber teoremas, ¿no? Definiciones, entonces tengo que buscar una contradicción. Si encuentro una contradicción, entonces yo digo que esta afirmación es no válida, es falso. Como esto es falso, el amarillo, el borde del amarillo, entonces la negación de la implicación es falso. En consecuencia, P implica Q es verdadero. Ese es del método por contradicción. A ver, demostramos con esa idea nuestro ejemplo. A ver, entonces aquí voy a poner aquí. Este va a ser mi P y este va a ser mi Q. Listo. Entonces, yo voy a decir, por contradicción estamos viendo. Entonces, P es X cuadrado es par. Es par. Y no Q. No Q, no Q sería, si X es par, su negación, ¿qué sería? X es impar, ¿no? X es impar. ¿No ve? Sí está. Negación de Q. De par es impar, su negación. Pero sabemos que si X cuadrado es par, entonces hemos demostrado que X despejado era par. Entonces, como, como X cuadrado es par, entonces hemos demostrado en el anterior que X es par, ¿no? Entonces ya la veo, ya veo una contradicción. X es par, X es impar. Un número no puede ser par y al mismo tiempo impar. ¿Ves? Ahí está la contradicción. Entonces, contradicción aquí. Contradicción, ¿no? ¿De qué? ¿Cuál es la contradicción? ¿No? X es par, impar y X es par, ¿no? Contradicción. Contradicción. Entonces, eh, contradicción de X par y X impar, y X impar. ¿A ver? Listo. Este es falso, es falso. Entonces, la implicación es verdadera, ¿no? Es contradicción, ¿no? Por lo tanto, la implicación es verdadera. Por lo tanto, si X cuadrado es par, entonces X es par, ¿no? Eso es. Es la lógica del método por contradicción. Tratar de demostrar su negación de la implicación. Encuentro una contradicción y entonces esta contradicción me está diciendo que este teorema es falso, ¿no? El teorema planteado de esta forma es falso. Entonces la implicación original es verdadera, ¿no? Ese es. En algún libro donde digan eh, la palabra clave, ¿no? Para cuando está demostrando el libro, algún libro, por contradicción, utiliza una palabra clave, ¿ya? Y la palabra clave es supongamos, ¿no? Cuando involucra la palabra supongamos, está yendo por contradicción, ¿no? Supongamos, ¿no? Si yo he supuesto esto, ¿no? Este es supuesto.
este supuesto, P y no Q, ¿no? Supongamos que eso es verdadero, entonces P encontrar una contradicción y ¿no? Falla como es falso, ¿no? Entonces la negación es falsa, es la verdadera, la implicación es verdadera. Este es, ¿ya? ¿Se entiende la lógica? Esa es la lógica, por contradicción. Encontrar una contradicción, por eso el nombre, ¿no? Contradicción. Y esa es la fórmula, la lógica que se va a manejar. ¿Se entiende? El método por contradicción. Entonces aquí yo debía poner, aquí tengo tiempo, tengo un minuto. Entonces aquí supongamos, debo poner, ¿no? Aquí, ¿no? Supongamos, así. ¿Ya? Entonces vamos a volver, voy a mandar el link o nuevamente. Creo que algo ha fallado en mi método, ¿ya? Entonces vamos a volver les voy a mandar el link, ¿ya? Ven pensándolo en los métodos, ¿ya? Volvemos